objetivo de esta historia es hacer amar a los árboles o, con más precisión, hacer amar la plantación de nuevos árboles. Hace unos 40 años me encontraba en larga excursión a pie por lugares desconocidos para los turistas, en una viejísima zona de los Alpes que pertenece a la Provenza, cerca de los llanos de Aviñón. En aquellas tierras sin abrigo, el viento soplaba con brutalidad. Después de andar 5 horas, seguí sin encontrar agua. Y no había nadie que me diera esperanza. Por todas partes, la misma sequedad, las mismas hierbas. Solamente algunas plantas de espliego y un aire muy fuerte. Me encontraba en un paraje desolador. Unas casas destruidas y agrupadas daban prueba de haber existido un pueblo hace años. En aquellos parajes, las antiguas fuentes se habían secado. Al lado de las fuentes había crecido el espliego, pero allí no quedaba rastro de agua. Después de 5 horas de marcha, me pareció ver a lo lejos una silueta oscura. Era la figura de un pastor y junto a él su perro. Cerca descansaba una treintena de ovejas tendidas sobre aquella tierra ardiente. El pastor me dio de beber de su cantimplora y poco después me llevó al corral donde guardaba todo su ganado. No vivía en una cabaña, sino en una verdadera casa de piedra que él había reparado. Tenía el techo firme y bien cubierto. La casa se encontraba ordenada, el suelo barrido y las cosas recogidas. Sacaba el agua, que era excelente, de un pozo natural muy profundo, encima del cual había instalado un torno rudimentario. Su perro era tan silencioso como él, era cariñoso pero sin empacho. Me hizo compartir su mesa con él. Después de cenar, el pastor fue a buscar un saquito y echó sobre la mesa un montón de bellotas de encino. Se puso a examinarlas una tras otra con mucha atención, separando las buenas de las malas. El pastor hacía filas de 10 bellotas y cuando tenía 10 filas las agrupaba y metía en un saquito de 100 bellotas. A la mañana siguiente, antes de irse a sacar el ganado, mojó en un cubo de agua el saquito en que había metido las bellotas, escogidas y contadas con tanto esmero. Mientras las ovejas estaban pastando, las dejó al cuidado del perro y se dirigió a un otero. Llevaba una barra de hierro a modo de bastón.
El pastor llegó al lugar donde quería ir y se puso a hincar su vara de hierro en la tierra. Hizo un hoyo al que echó suavemente 2 o 3 bellotas. Las regó con un poco de agua y después los rellenó de nuevo. Hacía ya 3 años que plantaban árboles en aquella soledad. Habría plantado 100.000. De los 100.000 habrán brotado 20.000 y contaba que la mitad no crecían. Quedarían 10.000 encinas que iban a crecer en aquellos parajes donde no había nada. El pastor tenía 55 años. Se llamaba Elzéar Bouffier. Antes de llegar a aquel lugar, vivió en los llanos, donde trabajaba en una finca. Allí perdió a su hijo único y poco tiempo después a su mujer. Su dolor le llevó a retirarse a la soledad con sus ovejas y su perro. Al contemplar el paisaje, pensó que aquella comarca moría por falta de árboles y decidió poner remedio a esa situación. Además de las encinas, Elzéar Bouffier pensaba plantar abedules y estaba estudiando la reproducción de hayas. Y cerca de su casa tenía un plantero de ellas. También pensaba plantar abedules en terrenos con cierta humedad. En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y durante 5 años estuve alistado como soldado de infantería. Durante esos años había visto morir a demasiada gente y mucha destrucción por todas partes. Pensaba que posiblemente el pastor también habría muerto. Al terminar la guerra, volví a recorrer aquellos parajes y me encontré de nuevo con el pastor. No se enteró de la guerra, ni le prestó atención. Lo único que requería su atención eran los árboles y su rebaño. Él seguía plantando árboles. Aquellas 10.000 encinas verdaderamente ocupaban mucha extensión. El pastor había cambiado de oficio. Ya no tenía más que 4 ovejas, porque las ovejas ponían en peligro sus plantaciones de árboles. Tenía más de 100 colmenas. Las encinas de 1910 tenían ya 10 años y eran más altas que nosotros. Todo aquello era muy bello. Daba gusto pasear por su bosque. Todo se debía al constante trabajo de aquel hombre. En algunos lugares vi correr agua por arroyos siempre secos desde hacía muchas épocas. El viento se encargaba de dispersar las semillas, resurgiendo sauces, mimbres, prados y flores. Pero no siempre tuvo suerte en todos sus esfuerzos. Una vez, durante un año, plantó más de 10.000 arces. Todos murieron. Pero no se rindió y siguió plantando árboles. En 1933 recibió la visita de un guarda forestal. Le vino a comunicar la prohibición de encender hogueras que podrían poner en peligro aquel bosque natural. En aquella época, Elzéar Bouffier
que tenía 75 años, iba a plantar hayas a 12 kilómetros de su casa. Para evitar el trayecto diario, empezó a construir una pequeña casa de piedra sobre el mismo terreno. En 1935 llegó una delegación para examinar aquel bosque natural. Venían técnicos y un diputado. Soltaron muchas palabras inútiles y decidieron poner protección al bosque prohibiendo cortar leña. Cerca de ahí encontraron al anciano que estaba plantando árboles. Los técnicos intentaron darle algunas sugerencias de los árboles más adecuados para ese terreno, hasta que uno de ellos dijo: «Sabe mucho más de árboles que nosotros. Ha encontrado un medio magnífico de ser feliz». En 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Mientras los hombres se destruían entre ellos, el pastor seguía plantando árboles. Durante la Segunda Guerra Mundial, los automóviles funcionaban con gasógeno. Necesitaban mucha madera. Comenzaron a cortar las encinas de 1910, pero el trabajo resultaba poco rentable, así que abandonaron la idea. El CEART se encontraba a 30 kilómetros de la tala de encinas, sin enterarse de lo que estaba sucediendo. Volví a ver al Señor Buffier por última vez en junio de 1945. Tenía entonces 87 años. Gracias a la labor de ese hombre, aquella comarca empezó a tener nueva vida. Vino gente de otros lugares a habitar aquellos pueblos en ruinas. Vergons, que en 1913 tenía 3 habitantes, uráneos y unas casas casi en ruinas, su única esperanza era la muerte. En cambio, en 1945, Vergons empezaba a mostrar señales de vida. Todo había cambiado, hasta el aire. De los oteros venía una agradable brisa con olor a bosque. La aldea contaba ya 28 habitantes, con 4 parejas jóvenes. Las casas nuevas recién enfoscadas estaban rodeadas de huertos, donde crecían flores y hortalizas, coles, puerros y rosales. Era un sitio donde daba gusto vivir. Vi que habían hecho una fuente en la plaza del pueblo, que el agua fluía abundante y lo que más me impresionó fue que habían plantado cerca un tilo que podía tener ya 4 años. En las faldas de la montaña veían nacer pequeños campos de cebada y de centeno. Los manantiales antiguos volvían a fluir. Se ven por el camino personas bien alimentadas, chicos y chicas alegres. Cientos de personas deben su dicha al trabajo silencioso del Señor Buffier. Cuando pienso que ha bastado un hombre solo para convertir aquel desierto en una comarca próspera, me parece que, a pesar de todo, la humanidad es admirable.
El Céar Bouffier murió apaciblemente en 1947 en el hospicio de Banon, a la edad de 88 años.